Iniciemos nuestro viaje. Hoy en día, vivimos en una sociedad compleja y llena de elementos que la constituyen. Habitamos grandes ciudades, nos movilizamos de un lugar a otro por medio de vehículos y utilizamos el lenguaje y la escritura como una forma común para comunicarnos los unos con los otros. Todos estos elementos que nos rodean los damos por hecho, aunque pocas veces nos preguntamos por el origen de los mismos, y mucho nos cuesta imaginar personas viviendo sin algunos de estos elementos. A continuación, le proponemos realizar un viaje para observar el surgimiento de alguna de estas cosas que damos por sentadas. Vayamos hacia atrás en el tiempo, desde el año 3500 a.C. al 400 a.C. aproximadamente. También será necesario que nos traslademos hacia otro continente. Es así que llegaremos a Asia Menor, más precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates, zona que denominamos Mesopotamia, lugar donde se encuentra la región sumeria. Aquí veremos el surgimiento de una de las primeras culturas del mundo, que desde un comienzo se iniciaron en comunidades de aldeas. Con el paso del tiempo y con los primeros avances tecnológicos, surgieron organizaciones que formaron las primeras ciudades, donde se produjeron importantísimos avances, como la rueda, la escritura y el surgimiento de ciudades, y un sistema organizativo político y económico. Es en este punto que podemos empezar con la presentación de la cultura sumeria. Entender el proceso de su surgimiento cultural requerirá ver un poco más de cerca cómo estaba organizada, tanto política como administrativamente. El orden de los factores alteró el producto. Este nuevo progreso organizativo en ciudades planteó una jerarquización en todos sus aspectos. Comenzó a haber una vida urbana de ciudad, con aldeas a su alrededor, encargadas de producir alimentos para todos. Estas aldeas reciben de la ciudad servicios especializados y productos específicos. Se comienza a ver una estratificación, donde empiezan a darse prestigios sociales y culturales. En el núcleo de las ciudades, los sacerdotes, escribas y personalidades con mayor rango social toman decisiones estratégicas colectivas que afectan a todos los pobladores. Ellos organizan y distribuyen el trabajo, y dependiendo de su función, se concentran en palacios o templos. Estas son grandes construcciones que se distinguen fácilmente de una aldea. Estos lugares no solo sirven para sus determinadas funciones, sino también para realizar labores administrativas y almacenar abundante comida. Se encuentran los talleres de artesanos, escuelas y oficinas de escribas. Se comienza a evidenciar una nueva organización. En los alrededores de la ciudad se encuentran familias libres, poseedoras de medios para producir alimentos, ganar su sustento y cederles los que les sobra al Estado sumerio. Son dueñas de una parte de sus tierras. El templo-palacio será dueño de la otra. Su parte la gestiona, la divide y obtiene los beneficios de esta con mano de obra servil a cambio de sus servicios. Por el otro, encontramos especialistas laborales que trabajan en los palacios. Reciben su ración de alimento de acuerdo a su trabajo realizado y el palacio les brinda tierras para usufructuar. Son beneficiados socialmente, pero subordinados al rey. Los mantiene el Estado, pero gozan de una redistribución mayor de todo tipo. A causa del excedente de alimentos, se comienza a dividir el tipo de trabajo, y al poder dedicarles pleno tiempo a estos, comienza a haber procedimientos e inventos más complejos. Este trabajo se jerarquiza en maestros y aprendices, con diferentes responsabilidades y salarios de acuerdo a la complejidad que desarrollan. Así como hoy en día vemos obras dedicadas a mejorar la calidad de vida, en estas ciudades también ocurría lo mismo. Se llevaban adelante obras vinculadas a mejorar los territorios y asegurar una producción mayor. Veamos de qué se trata. Se comienza a realizar trabajos de excavación para drenar y distribuir las aguas a diferentes regiones. Se desarrollan conexiones hídricas entre las islas bajo mesopotámicas, una agricultura de regadío y una tecnología agrícola mayor, produciendo excedentes que posibilitan a otros realizar trabajos especializados en las ciudades. Los asentamientos que rodean estas ciudades se comienzan a organizar en relación al curso del agua. Aquí es donde viven las familias libres. Dependiendo de la actividad que realicen estas familias, desde la ciudad dispone por niveles jerarquizados. Fácilmente se distinguirá una ciudad núcleo, centros regionales periféricos y luego numerosas aldeas que rendirán tributo a la ciudad. La vida urbana es cada vez mayor y crece fácilmente su número de habitantes. Vivirán en templos y palacios bien cuidados y se verán edificios públicos como almacenes y palatinos.
se distinguirán grandes murallas defensivas ante posibles ataques. Los campos radiales comienzan a despoblarse para ir a la ciudad. Encontramos cada vez más gente y mayor cooperación laboral para generar alimentos. La política requiere eficacia técnica y acuerdos para realizar proyectos. Así, se progresa de manera demográfica, política, tecnológica y organizativa armoniosamente. Hasta el momento, hemos visto cómo se fueron desarrollando y organizando estas ciudades y sus periferias, y cómo el avance tecnológico ayudó a que esto fuera posible. Pero hubo un invento que transformó la forma de trabajo, con la aplicación a diferentes tareas. Sin lugar a dudas, la rueda fue algo trascendental desde el momento de su invención. Los sumerios fueron los inventores de la rueda, uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Prácticamente cualquier cosa construida en la actualidad utiliza la figura de la rueda en su mecanismo. Su resultado es la evolución del tronco, utilizado de forma acostada para facilitar el transporte de grandes cargas. Se puede teorizar que su origen tuvo lugar por la observación directa del hombre sobre la naturaleza. Con el complejo desarrollo de esta invención, los sumerios comenzaron a transportar alimentos y utilizarla en sus vidas diarias. Su avance alcanza la forma de un trineo que sería arrastrado por grandes animales. La utilización de un eje dio como resultado final un medio de transporte y la rueda de alfarero, lo que permitió acortar tiempos de trabajo y el progreso se desarrolló con mayor velocidad. Hoy en casi todo el mundo las personas creen en una religión y responden a sus rituales. También en la antigüedad, las sociedades dedicaban tiempo a sus creencias. Esta servía como medio por el cual unían lazos sociales. Veamos cómo se aplicaba la religión sumeria. La cultura de los sumerios, como otras regiones de la Mesopotamia, manifestaba una religión politeísta. Creían en varios dioses. Uno de los dioses más importantes era Enlil, Señor Supremo, Padre y Creador. Era el hermano de la diosa madre Aruru y marido de Ninlil. Los sumerios creían que era importante oficiar rituales en honor a sus dioses para que estos mantuvieran la protección sobre sus ciudades. Cada ciudad tenía un templo central de adobe, morada de tierra de los dioses. Durante la vida urbana, el templo era el lugar donde se reunía diariamente la comunidad. Los reyes sumerios eran considerados como dioses y después de su muerte se creaban mitos sobre ellos en torno a sus imágenes triunfalistas y guerreras. En aquella época, la religión y la política estaban entrelazadas. Los gobernantes asumían la dirección de los asuntos religiosos y los sacerdotes participaban a su vez de funciones de Estado. La coherencia de crecimiento sumerio dio origen a la escritura, invento que sin dudas terminó resignificando nuestras actuales vidas. Aquello que hoy escribimos y leemos con completa naturalidad tuvo un inicio. La complejidad que significó su desarrollo la vivenciamos sin mayor relevancia, pero su surgimiento dio la posibilidad de crecimiento en todos los aspectos. Con estas ya mencionadas ciudades en crecimiento, surgió la necesidad de organizar la vida administrativa, la economía y los sucesos diarios. Y así es como nace la escritura cuneiforme en la cultura sumeria. Se comienza a utilizar sellos con dibujos geométricos o animales, sirven de garantía y equivale a una firma de quien los emitía. Su uso se convierte en habitual y progresa rápidamente a formas más complejas y de mejor utilización. Entonces se comienzan a utilizar tablillas realizadas en arcilla y escritas con una cuña. Se las aplastaba para que tuvieran dos caras y se pudieran emitir mayor información. Con la creación de las tablillas se da lugar a la numeración, signos más complejos y hasta prácticamente palabras, lo que va a permitir con su progreso escribir hasta frases completas. La utilización de la escritura significó una nueva y mejor manera de comprender el mundo. La importancia de la escritura sumeria abarcó desde poemas, administraciones, narraciones, epígrafes. Se utilizó diariamente en el transporte de mercaderías y distribución de raciones de alimentos. Se encontraron listas completas ordenadas por categorías, tipos de trabajo, aves y animales, etc. Los escribas fueron los encargados de este procedimiento de escritura. Tenían un lugar de privilegio en la sociedad por su trabajoso desarrollo. El aprendizaje de la escritura se enseñaba en verdaderas escuelas. La escritura cuneiforme es la expresión escrita más antigua encontrada y fue adoptada por varias culturas, como los babilonios, hititas, acadios y elamitas, y sirvió como punto de partida para desarrollar un alfabeto más complejo, como por ejemplo el persa. Una nueva manera de interpretar y ver el mundo, sumado a una organización compacta y efectiva, pudo dar lugar a esta sociedad. Los sumerios es la primera civilización de la que se tienen registros. Hora de finalizar nuestro camino. Hemos recorrido algunos aspectos constitutivos de esta civilización. Nuestra sociedad actual nos sirve de guía comparativa para permitirnos observar el desarrollo y proceso previo.
Aquí estamos, ante el origen mismo de lo que hoy identificamos como una sociedad organizada en toda su apariencia. Una organización social, política y religiosa, donde la administración y redistribución de sus bienes dieron lugar al surgimiento de un Estado, y un observable desarrollo de avances tecnológicos y un contexto decididamente de transformación de quehaceres cotidianos. Todo lo mencionado pudo ser clasificado y cuantificado gracias al tránsito de la oralidad a la palabra escrita, rasgo constitutivo para la transmisión de saberes a futuras culturas, las cuales pudieron asentar conocimientos y perdurar en el tiempo.